y los espacios de deporte, desde estadios que han servido de espacios para hacer campos de concentración, como ha ocurrido, por ejemplo, con algunos otros espacios deportivos que han servido para que las personas más pobres, como el caso del huracán Katrina en New Orleans, sean puestas a resguardo en espacios que estaban antes pensados para el deporte, y por supuesto lo que es nuestra propia historia con la utilización del Estadio Nacional como lugar de detención durante la dictadura. Entonces, ¿por qué insisto en esta cuestión? Porque lo que yo les voy a mostrar ahora enseguida, como digo, es que la relación entre el derecho y el deporte ha sido más bien ambivalente, ha sido más bien de dominación o colonización, si ustedes quieren decirlo en esos términos, pero que esto no obsta a que detrás de eso hay una voluntad política o una decisión política que alguien tomó, que alguien toma, ¿no? Y que puede cambiar las cosas. Y eso es justamente lo que el proceso constituyente está invitando a hacer, ¿no? A tratar de repensar cómo son las cosas y a tratar de darle una mirada distinta a lo que suele ser hoy día, insisto, esta relación entre política y deporte, donde incluso ¿no? hay instancias deportivas como la misma FIFA, ¿no? Que tienen muchas veces más poder que los mismos estados. ¿Qué hay en materia de derechos humanos? Que es al lugar al que me quiero ir, porque es el que ha tenido una relación más cercana, al menos, que otras ramas del derecho, ¿no? Con el deporte. Primero, desde el derecho internacional de los derechos humanos, el deporte ha sido una cuestión de interés en la medida en que se ha presentado o ha nacido allí algún interés en mostrar que el acceso al deporte es un derecho, ¿no? Por una serie de razones, ¿no? Que pueden ser contingentes o no. Por ejemplo, sabemos que en el pasado el deporte ha servido como una barrera de acceso que en buenas cuentas, ¿no? Permite que los problemas de discriminaciones, subyugaciones u opresiones de orden social se trasladen al campo deportivo. Entonces es importante advertir, quiero insistir en esta cuestión, que el deporte es también, para utilizar una expresión que es bastante conocida, ¿no? Un espacio de lucha en que generalmente también se verifican o se producen algunas contiendas. Quizás los casos más evidentes son esos famosos puños alzados de los deportistas norteamericanos en las Olimpiadas de México, pero hoy día vemos cómo, a propósito justamente de las reivindicaciones raciales en Estados Unidos, los jugadores de la NBA también han realizado una serie de manifestaciones en el contexto justamente del ejercicio del deporte. Ahora, eso es importante porque justamente esas luchas que se han brindado en espacios deportivos han, digamos, conversado de manera tensa, no siempre esto es una conversación grata, ¿no? Pero han conversado con las instancias de reconocimiento de derechos y en esta medida el derecho ha comenzado a tomar nota de estas demandas que justamente el deporte ha servido también muchas veces para visibilizar. Y hoy día el deporte efectivamente es, sin duda, ¿no? Un asunto de política pública, aunque la experiencia indica y los antecedentes muestran que es una cuestión de política pública y de preocupación que está más bien limitado a los países de altos ingresos, cuestión que ustedes podrán advertir también tiene un correlato en el resultado luego en las competiciones, ¿no? Mientras que en los países de más bajo ingreso, donde podríamos estar situados nosotros, ¿no? El deporte es más bien una avenida, un espacio para la producción de atletas, antes que de abrirse, ¿no? Más bien a la participación ciudadana. Entonces, quiero poner esta primera idea porque es algo que yo diría que a estas alturas, y eso es bueno, ¿no? A estas alturas de la existencia, está más o menos asentado en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Hay un derecho de acceso al deporte cuyo reconocimiento ha ido paulatinamente haciéndose más común en los distintos instrumentos de derecho internacional. La segunda razón en la que ha aparecido, el segundo momento en el que ha aparecido el deporte en el derecho internacional de los derechos humanos, es ya no como un fin en sí mismo, ¿no? Tengo yo, Domingo, derecho a acceder a los deportes, sino como un instrumento para satisfacer otros derechos, ¿sí? Como por ejemplo la inclusión de personas, y esto está desde luego vinculado con lo que conversábamos recién. El deporte ha servido para visibilizar exclusiones que se verifican en el ámbito social. Bajo esa mirada positiva del deporte, el deporte ha servido para, esto no, en verdad nunca ha sido así, ¿no? Pero para trabar una suerte de espacios sin discriminaciones, sugieren algunos, que permitirían comenzar a superar las barreras sociales. Pero lo cierto es que el deporte, siendo un espacio de lucha, se lo ha visto también como, insisto, un medio para tratar de satisfacer entonces algunos bienes sociales valiosos, ¿no? Contra esa afirmación, ¿no? Que suele pregonarse también respecto del arte, ¿no? De no mezclar
el deporte con la política. Contrario a esa experiencia, como digo, el deporte ha servido justamente como ese espacio de luchas contra formas de discriminación y que ha servido también entonces para propiciar batallas y disputas por desigualdades y opresiones. En ese sentido, para el derecho internacional de los derechos humanos, el deporte es una suerte como de embajador, ¿no? De los derechos en la medida que permite avanzar los reclamos, ¿no? Pero ¿cuál es en este sentido, ¿no? El enfoque que se le ha dado al deporte? Sigue siendo todavía un enfoque en materia de acceso, ¿no? Entonces sigue todavía estando puesta la mirada en el hecho de que el deporte permita promocionar otros derechos como la salud, el bienestar de la población, y eventualmente también sirva para superar desigualdades, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, una de las razones por las cuales el deporte es materia de política pública es porque permite avanzar en la reducción de la obesidad, y eso, a su turno, permite que los estados reduzcan sus gastos en materia de salud. Pero cuando la pregunta es sobre respecto a la integración social, a cuánto el deporte puede servir para canalizar participación social, participación política, el desarrollo de comunidades locales, ahí el derecho internacional de los derechos humanos tiene una posición, digamos, más silenciada, pero yo creo que hay un potencial, como voy a decir, hacia el final, que podría allí explotarse. Y la tercera forma en la que el deporte ha aparecido es a propósito de la protección específica, ¿no? De ciertos colectivos. Esto es muy común en el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que nace principalmente para preocuparse y promover la inclusión de ciertos grupos que han sido histórica y políticamente maltratados por las comunidades políticas, y entonces en esta suerte como de considerar al deporte como un embajador de los derechos, ¿no? Se ha utilizado para efectos entonces de promover esa atención a ciertos colectivos que probablemente no reciben esa atención en otras instancias de la vida social. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, cómo se han comenzado a desarrollar estas copas mundiales de fútbol de personas en situación, en condición de calle, ¿no? Que sirven para promover el deporte y también para darle a las personas en condición de calle algún espacio de participación social y ciudadana, ¿no? Y esto ha sido particularmente un reclamo intenso en el caso de personas con discapacidad o personas con capacidades diversas, ¿no? Probablemente, como vamos a ver, uno de los pocos instrumentos del derecho internacional que se refiere específicamente al deber del Estado de abrir el deporte y de promocionar un acceso igualitario al deporte. Entonces aquí también el deporte ha sido abrazado por el derecho internacional como una vía de inclusión, y que a su turno, como digo, ha comenzado de a poco a incluirse más en los instrumentos de derecho internacional, es decir, en tratados o en convenciones, ¿no? Acá tienen ustedes un par de ejemplos de los pocos, de hecho, que hay, donde hay justamente referencias a este deber de los estados de promover el acceso a los deportes. Está presente, por razones históricas obvias, ¿no? En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y también en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Dos grupos sociales que generalmente han sido desplazados de el espacio deportivo. Pero como digo, el énfasis sigue estando puesto a nivel de la inclusión. En materia constitucional ahora, en materia constitucional, y esta es la cuestión que probablemente nos va a preocupar durante el periodo que viene, en el texto actual de 1980, la expresión deporte aparece una sola vez, ¿no? Aparece a propósito justamente de las facultades o de los deberes que tienen los municipios, ¿no? Para que vean ustedes cómo esto parece o empieza a ser ya una cuestión casi de resorte de los gobiernos locales. Lo que podría estar muy bien, ¿no? Pero que tiene una explicación histórica en la forma en que la dictadura fue tratando de bajar y de disgregar la participación alojándola en los municipios, ¿no? Y la pregunta que uno debiese hacerse en ese caso, bueno, a lo mejor no estamos mal, es que efectivamente el deporte no es una cuestión que suele figurar en los textos constitucionales, y si aparece una sola vez ya tendríamos que darnos con una piedra en el pecho. Pero la verdad es que uno se encuentra en otras experiencias constitucionales con referencias al deporte que es quizás importante enfatizar. Yo me basé en algunas de las estadísticas del Constitute Project, que tiene un análisis comparado de 49 textos constitucionales vigentes. De ellos, más o menos la mitad, 20, responden a la voz deporte o incluyen el deporte
con alguna mención. Y lo notable es que en la región, la verdad que hay una presencia en las constituciones, ¿no? Y referencias al deporte que es bastante, digamos, extendida. Lo que quizás puede tener que ver con el hecho de que estamos en presencia de un continente que ha tenido procesos constituyentes más o menos recientes, ¿no? Sobre todo el caso reciente, 1991, ¿no? Por el caso colombiano, el boliviano ciertamente, el ecuatoriano y el venezolano, ¿no? ¿Cómo suele aparecer el deporte en los textos constitucionales de la región, que es donde me quiero quedar? Suele aparecer en algunas, ¿no? No son pocas, ¿no? Como un derecho, esta idea del derecho de acceso a la práctica deportiva, menos como un deber estatal, o sea, menos como un deber del Estado de promover ese acceso al deporte, y vuelve a reaparecer en esas facultades que se les confieren a los gobiernos provinciales, locales, ¿no? Eh, donde me parece a mí no estamos muy, digamos, muy distantes. ¿Por qué? Porque cuando aparece el deporte justamente en esa tercera columna, ¿no? Como una cuestión de deber, de obligación de los gobiernos locales, el deporte suele ser, como ocurre hoy día en el artículo 118, inciso sexto del texto constitucional aún vigente, ¿no? Aparece, como digo, como una suerte de actividad de difusión o de promoción que justamente se coloca en manos de los gobiernos locales, que se ha traducido justamente en la creación de las corporaciones municipales deportivas, entre otras instancias, que justamente están más bien animadas, insisto, ¿no? Como dice ahí, ¿no? A contribuir a crear la cultura de la actividad física, a la práctica del deporte, y esto podríamos decir que se encuentra un poco empalmado con esta idea del deporte como un derecho al que tenemos derecho las personas a acceder, para practicarlo básicamente. Pero no está pensada todavía, y esto es lo que hay poco, ¿no? Esa dimensión más social, más participativa, o de otro tenor, ¿no? Que uno podría quizás intuir que es también importante en la discusión actual. ¿Qué creo yo que es importante atender mirando adelante, ¿no? Mirando al proceso que se viene? Yo creo que si uno se queda solo con lo que hay hasta el día de hoy, es decir, con el derecho que se nos reconoce a nivel internacional y que también reconocen algunas constituciones de la región de acceso al deporte, uno corre el riesgo de quedarse corta o corto con quizás preocupaciones que son más profundas y que son distintas, y que este tipo de reconocimientos no alcanza a apreciar. ¿Qué es lo que me parece a mí que sería un avance, pero sería insuficiente? Que una nueva constitución, por ejemplo, reconozca efectivamente el derecho de las personas a acceder a la práctica deportiva, ¿no? Que reconociera, qué sé yo, el acceso a la cultura o al disfrute de las artes, o también a los beneficios de las investigaciones científicas, que es algo que uno se puede encontrar en las constituciones más recientes. Y digo esto porque es necesario que el derecho vaya también acompañado de deberes estatales, eh, de deberes del Estado, de promover y de alentar un acceso y una inclusión igualitaria al deporte, pero ya no solo a la práctica del deporte, sino que uno podría tratar de, insisto, trabar la discusión en términos de cómo logramos hacer que el acceso al deporte también esté vinculado con un acceso en términos participativos del deporte. Es decir, no me interesa únicamente a mí participar de las prácticas deportivas, si es que esas prácticas deportivas vienen definidas desde afuera de las organizaciones sociales y se imponen, qué sé yo, por asociaciones privadas o por el mismo Estado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo creo que hay que enfatizar? Primero, no quedarse únicamente en el reconocimiento del derecho de acceder a la práctica deportiva. Eso puede terminar, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Creando muy buenas políticas públicas para la promoción y prácticamente el diseño, ¿no? De deportes o deportistas de élite, pero que no tenga absolutamente nada que ver con el involucramiento social o de las comunidades en el manejo justamente de la práctica deportiva. Aunque es interesante el reconocimiento del acceso al deporte como un derecho, es necesario que ese reconocimiento sea reconocido en términos de inclusión, de igualdad y acoplado a la necesidad del Estado de tener que remover las barreras de acceso igualitario al deporte. Menciono esto porque un enfoque de derechos, digamos que es fiel al enfoque que el derecho internacional de los derechos humanos promueve, es uno que tiene que prestar, como digo, atención, no solamente en el hecho en que los bienes sociales, como el deporte, se nos entreguen. No basta simplemente con tener
acceso a la salud, no basta solamente con tener acceso a prestaciones sociales, no basta solamente con tener acceso a la práctica deportiva. Un enfoque de derechos debe también promover el empoderamiento de la ciudadanía, construir capacidades, alentar la organización de instancias o de asociaciones que permitan que la ciudadanía participe del diseño de políticas públicas, que participe del gobierno, del tipo de prácticas deportivas que se va a desarrollar, y que también pueda rendir cuentas o participar, ¿no?, de la rendición de cuentas justamente de la forma en que las políticas públicas en materia de deporte se están desarrollando, ¿no? Y podría ser, ¿no?, podría ser que en ese sentido, si es que lo que interesa es no solamente reconocer, insisto, el acceso al deporte, sino que también abrir espacio para que las organizaciones puedan participar activamente y empoderarse, ¿no?, del manejo deportivo, que le permiten la expresión. Bueno, puede ser que tengamos, como probablemente no solo en esta área, sino que en muchas otras áreas en Chile, un obstáculo material importante. Y es que, insisto, quedarse únicamente con el reconocimiento del derecho puede que nos impida ver que hoy día el principal obstáculo para la apertura de bienes sociales que sean, digamos, entregados a la ciudadanía en términos universales, es que tenemos hoy día una cantidad de acumulación de capital que está puesta en manos privadas, que va a ser muy difícil justamente que esas empresas, ¿no?, el caso de las sociedades anónimas deportivas, vayan así casi por un acto de buena fe o de buena onda, digamos, soltar la administración que tienen de los clubes deportivos para que entonces los derechos sociales se realicen. Y ese yo creo que es el desafío que tenemos presente. Yo esto lo vincularía con desafíos que están presentes también en otros ámbitos para el reconocimiento y la realización de derechos sociales. Yo por eso pondría el énfasis en que el principal desafío que tenemos hoy día en Chile para avanzar hacia una configuración de prestaciones sociales, ¿no?, universales e igualitarias es un trabajo de largo plazo que va a ser muy lento, en el que hay que comenzar a desmontar el sistema de privatizaciones a todo evento y a todo orden que el andamiaje del texto constitucional de 1980 ha favorecido. Y eso es lo que yo diría, insisto, digamos, no debemos perder de vista, ¿no? El principal obstáculo va a ser ese, ¿no? ¿Cómo logramos hacer que esos grupos privados que hoy día manejan no solo el deporte, que manejan también la previsión social, que manejan la salud, que manejan la educación, vayan de a poco desmontándose para efectos de permitir que fluya ese verdadero enfoque de derechos, como digo, que permita un acercamiento más social, ¿no?, y más participativo de las comunidades a la gestión del derecho, ¿no?, como en el caso del deporte. Eso es lo que diría preliminarmente, y cualquier otra pregunta en torno al proceso que quieran formular, bienvenida. Yo también estoy aquí para escuchar cuáles son sus intereses y preocupaciones. Gracias. Gracias, Domingo, por la presentación, bastante clara, y probablemente nos ayude harto a encauzar la conversación después. Si alguna de las personas que están presentes quiere hacer una pregunta particular a Domingo, puede dejarla en el chat para así igual ordenar un poco la conversación. Y me gustaría ahora darle el pase a Carolina. No sé si estaba por ahí, Caro, para ya entrar, bacán, a la discusión. Sí, bacán. Recojo el pase. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La idea es que podamos ir conversando a partir de la exposición de Domingo, ¿cierto?, de todo lo que nos mencionó respecto a los procesos constituyentes y los desafíos que se tienen en torno a, primero, dos preguntas que fueron las preguntas más votadas por la propuesta que realizaron desde la revista Obdulio con Contexto. Entonces vamos a partir por la primera. La idea es que puedan ir anotando en el chat o levantando la mano. Es que hay tanta gente que yo creo que levantando la mano es un poco más complejo, así que anotando en el chat para yo poder ir dando las palabras, ¿ya? La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizar el deporte como derecho social cuando territorialmente no hay infraestructura deportiva repartida de manera equitativa? La repito.
¿Cómo garantizar el deporte como derecho social cuando territorialmente no hay infraestructura deportiva repartida de manera equitativa? Esa es la primera pregunta. La idea es que puedan ir surgiendo ahora las reflexiones al respecto. Alguien, alguna de las organizaciones participantes seguramente hizo la pregunta, también podemos pedirle quizás si la pueden desarrollar un poco más, explicar. Y bueno, nosotros que nos inscribimos en el formulario, seguramente varios de nosotros y nosotras deben haber votado por esa opción para que sea la primera mayoría, así que alguna reflexión segura debería haber. Nico, Nicolás Andrade del Club Social y Deportivo Orompeyo. Está silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. Se escucha. Hola a todos y todas, nada, un poco para romper el hielo. Súper interesante, yo creo que es como el huevo o la gallina, ¿qué va primero? Y no siendo experto constitucional, yo creo que evidentemente en este proceso constituyente lo que tenemos que apuntar, obviamente hacernos cargo de la problemática, pero también como clubes deportivos, como territorios, hacernos cargo de esto. En ese sentido, yo obviamente estoy porque esto esté en la nueva constitución como garantía. ¿Por qué? Porque evidentemente después la bajada van a tener que ser, por ejemplo, los municipios, las intendencias van a tener que preocuparse, como agarrar ese fierro caliente, porque evidentemente que no hay infraestructura, y eso lo tenemos claro todos y todas, pero sí van a tener que, como hay una constitución que esté ahí ya regulada, lista, y que además garantice los derechos, vamos a tener a quién demandarle, a quién ir a reclamarle también. Entonces, para mí es súper importante, y también como Club Deportivo Orompeyo lo hemos estado discutiendo hace mucho rato, en muchas asambleas, cuál iba a ser nuestro rol de ahora en adelante en este proceso constituyente. Entonces, por supuesto que todos estamos pensando y peleando para que obviamente la apruebo y la convención salga, y como sernos parte de esto. Entonces, yo creo que lo que nos tiene que quedar después ojalá de esto, es que los clubes también se hagan parte de este proceso constituyente, y como dar la pelea, también salir a declarar su postura también con respecto a esto, y hacerse cargo. Yo creo que va a ser súper importante que esté garantizado la Constitución, para que después las bajadas municipales, no sé, gobiernos regionales, puedan agarrar ese fierro caliente y desarrollar la infraestructura que necesita Chile. Eso. Gracias, Nico. ¿Alguien más quiere compartir reflexiones respecto a la pregunta? ¿Cómo garantizar el deporte como derecho social cuando territorialmente no hay infraestructura deportiva repartida de manera equitativa? Carolina, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que decía Nicolás recién. En general, las constituciones tienen como dos grandes partes. Una parte de derechos, que es donde está la prosa, el reconocimiento, igualdad, propiedad, privacidad, salud, etc. Y una segunda parte que es la orgánica, que yo diría que es mejor denominarla como sala de máquinas, ¿no? Porque es la que permite justamente que el poder del Estado se mueva para dar respuesta a los principios que antes están reclamados. ¿Cuál es el problema que tiene hoy día el texto constitucional del 80? Que es una constitución que reconoce derechos, reconoce principios, pero el engranaje, la sala de máquinas, en vez de habilitar el ejercicio del poder para que el poder se haga cargo de estas prestaciones, lo interrumpe, lo restringe. Por razones obvias, la gente que estuvo detrás de la redacción de la Constitución del 80 quería un Estado que fuera más retraído, que fuese más mínimo, y para entonces permitir la mayor iniciativa para los agentes privados, que es lo que tenemos hoy día, insisto, en materia de prestaciones sociales. Entonces, súper de acuerdo con lo que dice Nicolás. Si uno tiene derechos reconocidos y garantizados en el texto constitucional, uno tiene como ciudadanía una herramienta a la cual apuntar para luego movilizarse, para reclamarle al Estado que cumpla. Pero no perdamos de vista
que también es necesario esta segunda patita, en la parte de la sala de máquinas, no pensar tanto en una constitución que tenga que contener poder del Estado, sino que permita que el Estado también esté habilitado para poder tomar esas decisiones. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es ese. Si el Estado se quiere meter, tiene muchas trabas para meterse. Si el Estado se quiere meter en una actividad como la deportiva, donde ya hay privados involucrados, la tiene mucho más difícil todavía. Entonces, ese yo creo que es el balance adecuado que hay que hacer. Y no estoy diciendo que Nicolás lo diga, me parece que es un punto importante, pero no perder de vista esto otro, la maquinaria, el engranaje del poder para que éste pueda también participar y ser fiel a las promesas que se hagan ahí en la parte de principio. Súper, gracias Domingo, queda clarísimo. Diego Vilches, compañero Diego, historiador también. No lo veo, pero hola, Carolina. le cedo la palabra. Hola Carolina, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, voy a estar con la cámara apagada porque mi internet está medio lento. Bueno, primero saludarlos a todos, felicitar la invitación, la instancia a conversar estos temas, creo que son extremadamente necesarios. Bueno, yo soy historiador, he trabajado algunos temas, algunas investigaciones sobre deporte e identidad chilena, y tomando un poco lo que decía Domingo y Nicolás, con algunos amigos con los que jugamos fútbol siempre nos hemos cuestionado la privatización justamente del espacio, el que ya no se pueden encontrar canchas gratuitas o públicas como se encontraron cuando éramos niños, eh, y el impacto que eso tiene en la sociedad. Y tomando un poco lo que dice Domingo, yo creo que el tema es mucho más complejo, o sea, quiero profundizar lo que dice él, porque el tema es muy complejo. No sacamos nada, como él mismo dice, asegurando el derecho al acceso al deporte, si están todos los espacios privatizados, y el Estado lo que va a tener que hacer en el futuro, si se declara como admisible este derecho fundamental, es pagarle a los privados porque nosotros podamos ocupar algunas canchas que no son públicas. Entonces me parece que ese es un tema súper grave y súper importante de discutir, porque tampoco creo que sea positivo que el Estado financie a los grandes empresarios que están privatizando los territorios. Eso por ahora. Gracias, Diego. Me dejó ahí el balón en la mitad de cancha. ¿Quién quiere seguir? Con la reflexión está interesante. Ahí agradecen a Flor por la interpretación. Extendemos ahí los agradecimientos. Y va José Aguilera, pidió la palabra. ¿Dónde está José? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Mi experiencia, no conozco mucho en parte, la realidad chilena del fútbol amateur, pero haciendo una reflexión a contraparte de lo que es la realidad en México, que ya en mi experiencia, llevo 22 años investigando el fútbol allá, amateur, entonces me llama la atención esta cosa como de plantearse los derechos desde el Estado y cómo al final en los pueblos allá, por ejemplo, el juego lo administran ellos, ¿no? Y como me llama la atención aquí en Chile, como que todo es federado, como esta centralidad que hay y la poca autonomía que hay en la realización del juego. Entonces, como no solamente el territorio, la cancha, sino también el cómo se organiza y quién lo organiza, ¿no? Y cómo tú al final te presentas para tener el control de la comunidad y del juego en tus barrios, en tus comunidades, ¿no? O sea, esta misma al final te va marcando una línea de cómo tienes que organizarte para jugar, quizás romper con esa manera y esa forma y estar todo el rato tratando de buscar como la validación para poder participar de ese territorio, ¿no? Y por otro lado veo aquí en Santiago lo que están haciendo el movimiento de los ciclistas furiosos,
Y me parece súper interesante esta cosa de organizarse y apropiarse el espacio y sin pedirle permiso a nadie, vámonos para adelante, ¿no? A pedalear y a recorrer, y cómo eso ha generado toda una serie de discusiones, y están locos de alguna manera el gobierno con este tipo de actos deportivos, ¿no? Y que son netamente políticos. Bueno, ahí dejo la Gracias, pregunta, José. la reflexión. Sí, viene Diego solito, y después Gloria. Hola, ¿se escucha bien? También voy a estar con la cámara apagada porque estoy con problemas de internet. Se escucha bien. Ya, perfecto. Quizá algo que, claro, el acceso al deporte tiene varios problemas que ya hemos hablado, pero quizás también lo estamos centrando un poco en el fútbol, que digamos dentro de los deportes quizás el deporte más accesible que hay. Si hablamos de deporte como acceso y hablemos de libertad de acceso al deporte, ¿cómo podemos garantizar ese acceso a deportes que son más prohibitivos de barreras económicas? Por ejemplo, hablemos de, no sé, el tenis, hablemos de qué sé yo, no sé, como los deportes de nieve, esas cuestiones que igual son súper caras y complicadas. Y cómo podemos garantizarle a cualquier persona que tenga el acceso a su visión de deporte cuando los deportes en sí mismos tienen esas barreras. O sea, tenemos que también tratar de buscar, si es que queremos llegar a esta, digamos, libertad de práctica deportiva del individuo, garantizar también ir más allá del simple acceso, porque el acceso mismo es también prohibitivo en sí mismo. Gracias, Diego. También interesante. Gloria. Hola a todas. Acá Hola. Gloria, soy de Nuestra Cruzada y quería plantear dos cosas. Nosotras nos planteamos esta pregunta principalmente en lo que se refiere a la infraestructura deportiva que existe hoy día, mirando también una posible nueva constitución que se puede escribir de cero, porque también está cruzada por un factor de clase que tiene que ver por dónde uno vive, por las comunas, por los barrios, dónde se invierte más dinero en esto y dónde no, y el acceso a eso, como decía Diego, creo que fue el primer Diego que habló, señalaba el tema de que además hay que pagar por estos espacios, por lo tanto también comienza a ser una vez más las lucas lo que nos priva muchas veces de acceder a estos espacios. Entonces, por un lado eso, y por el otro, la mirada poco transversal que existe del deporte hoy día en nuestro país, o sea, se limita muchas veces a los colegios, se limita muchas veces precisamente a la infraestructura, pero no hay una mirada más transversal, más holística, desde la salud, desde la educación, desde otros ámbitos de nuestro sistema, en donde podría invertirse mayormente. Por ejemplo, que dentro del sistema de salud en los consultorios hubiese un plan que fuera de la mano con la calidad y con la cantidad de infraestructura que existe para realizar distintos tipos de deporte, que también, como se mencionó, finalmente el fútbol termina siendo lo que es más barato y que en su minuto era más obviamente accesible para los hombres, porque muchas de nosotras cuando éramos niñas no sabíamos que ese espacio también era para nosotros, para nosotras. Entonces creo que esas dos aristas, al menos para nosotras como Nuestra Cruzada, me parece que es importante que las reflexionemos y ver si llegamos, o no sé si a una propuesta o algo más adelante, pero creo que era importante señalarla. Gracias, Gloria. Quizá ahí preguntarle a Domingo si es que fuera posible, si es que se coloca el deporte como un derecho social en la nueva constitución, de que tenga una mirada transversal de los distintos ministerios y no dependa solo del Ministerio del Deporte, sino que también del Ministerio de Salud, como decía la chiquilla, o de Educación, de Desarrollo Social. Tendríamos que desarrollar líneas de acción cada ministerio, como bajando la política. Sí, esta es mi impresión de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque yo recojo y tiendo a compartir. Yo diría que es importante el ejercicio que estamos haciendo y que ustedes están haciendo como a nivel de sus organizaciones, porque les permite tener un diagnóstico claro, ¿no? Que sea compartido cuando llegue el momento de entrar a discutir y a conversar las alternativas. Esto yo creo que es clave. Y aquí han surgido varios temas que yo no tengo otra razón para explicarlo, que tiene que ver justamente con el tipo de modelo de sociedad que en Chile se ha construido. Fíjate que el primer Diego, mencionaba la falta de espacios públicos para la práctica del deporte.
¿no? José mencionaba, a propósito del caso mexicano, esa suerte de estar siempre pensando en que va a llegar una institución federada a que va a resolverlo. El segundo Diego vuelve a poner sobre la mesa el acceso igualitario, y Gloria hace lo propio cuando menciona la infraestructura y la falta de acercamiento de una política más comprensiva. ¿Por qué digo esto? Porque la forma que toma finalmente el Estado, el tipo de configuración que tiene el aparato del Estado, es relevante justamente para responderse a estas preguntas. Solo para tomar el ejemplo de Gloria. En otras latitudes, en otros lados, donde el caso canadiense, por ejemplo, es un caso que yo conozco, cuando el Estado implementa políticas públicas en materia de acceso al deporte, cuando el Estado promueve el deporte y no lo hace, como bien decía Gloria, únicamente como una práctica escolar, sino que lo hace también como una práctica ciudadana, cuando el Estado ofrece recursos para que la ciudadanía también organice sus propias asociaciones deportivas, lo hace no solo porque cree que el deporte es bueno, sino porque entiende que el deporte también baja los niveles de obesidad, mejora la salud, y esto significa que el Estado se ahorra gasto en materia de salud, ¿sí? Ahora, en un país como Canadá, que tiene un sistema de salud universal, eso es razonable, es muy razonable. Y uno debiese cumplir su parte como ciudadano o como ciudadana en que esas políticas públicas tengan éxito. Pero en un país como el nuestro, donde en general tenemos, digamos, bienes de este tenor, como el salud, educación, etcétera, que se pagan, si el Estado a mí me está diciendo que tengo que comportarme de tal o cual forma, o el Estado está promoviendo, como fíjense ustedes lo que pasó a propósito de esta campaña de poner los sellos en los alimentos, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el Estado, o por qué yo debiese obedecer al Estado si al final el que se está pagando por la salud soy yo? Si al final el que paga por la educación soy yo. Entonces, ese es un primer diagnóstico que me parece súper interesante tenerlo presente sobre la mesa para efectos de entrar a esta discusión. Porque si lo que vamos a mantener es un sistema donde el Estado sigue manteniendo fracturada la comunidad, entre gente que paga sus servicios sociales y otra que tiene que recibir residualmente lo que el Estado le entrega, vamos a seguir encontrándonos, creo yo, con estos problemas para poder tener, como decía Gloria, y estoy de acuerdo, políticas públicas más comprensivas. Después la segunda cuestión, y a propósito de lo que decía José, para que se vean que tiene exactamente el mismo impacto. La pregunta de José es súper interesante. ¿Por qué estamos siempre esperando como que el Estado baje con una solución, o estamos pensando en la organización federada? Bueno, eso tiene que ver porque tenemos hoy día en Chile un Estado que es extremadamente centralista. Entonces, cuando la gente de Aysén protesta, está protestando al Poder Central en Santiago, ¿no? Cuando la gente de otras regiones protesta, está enviándole la señal a el Poder Central, porque los gobiernos regionales hoy día, reforma mediante, esto es una reforma que quedó media trunca, ¿no? A propósito de la elección de los intendentes, ¿no? Los gobiernos regionales tienen muy poco poder, las municipalidades tienen muy poco poder, a pesar de que algunas tienen muchos recursos, ¿no? Pero tienen muy poco poder comparado con el gobierno central. Entonces, la presencia del gobierno central es tan intensa que esto afecta el comportamiento de los grupos sociales, a quien van a ir a, comillas, exigirle o demandarle una determinada política. En la sociología de los movimientos sociales, por ejemplo, esto está súper estudiado. Si el Estado es más federal, como ocurre, por ejemplo, en México, yo tengo un gobierno local, provincial o federal al cual ir a reclamarle. No me interesa lo que pase en el anteriormente Distrito Federal de México, hoy día Ciudad de México, ¿no? Yo tengo mi propia provincia, mi propio estado donde poder hacer esas demandas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que va a ser una discusión interesante la relativa a cómo logramos bajar y distribuir más territorialmente el poder, no solo entre regiones, sino quizás a nivel comunal también. Y ese es un diagnóstico también que hay que tener de la mano. Y lo otro, no puedo estar más de acuerdo con lo que decían los Diegos, y por eso yo creo que es importante advertir la forma en que se consagre el acceso al deporte, ¿no? Una consagración igualitaria al deporte debiera considerar que si hay trabas de orden económico, o que si hay trabas relativas, por ejemplo, a la falta de espacios, entonces hay un deber del Estado para efectos de proveer ese acceso. ¿Qué es lo que pasa hoy día cuando hay reconocimiento vigoroso de derechos sociales? Si el Estado me reconoce el derecho a la salud, pero yo me pago por la salud, luego parece medio esquizofrénico que el Estado aparezca diciéndome, ¿ve? Usted tiene garantizado el derecho a la salud porque usted mismo se la está pagando, ¿no? Yo espero que usted me remueva las barreras para que todos podamos compartir un acceso, ojalá universal, a un sistema de salud.
Pero para que eso sea posible, de nuevo, la sala de máquinas, hay que habilitar al Estado, hay que darle herramientas para que pueda tomar medidas para que los derechos no se terminen transformando únicamente digamos, en declaraciones lindas, pero que no tienen ningún correlato práctico. Bien, gracias, profe. Han hecho algunas preguntas por el chat, se las voy a leer, es para usted. N pregunta para el profesor Lovera. Eventualmente, si se consagrase el derecho al acceso al deporte en una nueva constitución, ¿qué implicaría la exigibilidad del derecho ante una eventual acción de protección y en el sentido de su contenido, el garantizar el acceso en sentido de infraestructura? ¿Cómo se conciliaría con la tutela judicial y las licitaciones vigentes? Poco margen de conciliación, creo yo. Yo por eso creo que esta es una, y esto es, la pregunta de N es súper buena. En general, cuando uno está pensando en el reconocimiento de derechos sociales, metamos al deporte porque yo creo que es un derecho social en este sentido, como lo estaban diciendo en la presentación inicial. Uno siempre está pensando en cómo tengo yo una herramienta judicial que me permita reclamar la realización de ese derecho. Y lo que muestra la práctica, por ejemplo, es que muchas veces cuando eso ocurre, terminamos igual generando desbalances de poder. Porque ¿quiénes son las personas que pueden litigar? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a tribunales? Las personas que tienen más recursos. Entonces, déjenme mencionarle un ejemplo, porque es pintado para el caso. En Brasil se estudió, por ejemplo, que las personas que más de este tipo de acciones de tutela judicial de emergencia presentaban eran las personas con más recursos, para pedir medicamentos costosos, para situaciones terribles de niños que estaban falleciendo por malformaciones que requerían un tratamiento muy caro que el Estado brasileño no entregaba. Pero cuando una corte le dice a esa familia que tiene recursos, pero aunque tenga muchos, son insuficientes para pagar ese medicamento, pero cuando le dice a esa familia, usted ganó el caso lo ganó solamente esa familia, ese niño, por trágico que sea la situación. Y eso significa que el Estado tiene que decir en algún momento, bueno, yo tengo que sacar esta plata de alguna parte. ¿A quién le saco? ¿A los dializados? ¿A quién le voy a sacar? ¿A las personas que están con tratamientos por cáncer? Tengo que sacar recursos de alguna parte. Entonces, muchas veces, las tutelas judiciales, que son importantes porque traen beneficios para las personas cuyas historias son trágicas, ¿no? Sin embargo, pueden generar estos desbalances en la manera en que el Estado administra sus recursos. Entonces, a mí me parece bien que existan mecanismos judiciales de reclamo de derechos, pero en el caso de derechos sociales quizás es más interesante, y por eso insisto en la habilitación del poder del Estado, que el Estado tenga condiciones y capacidades de implementar políticas públicas que sean universales, ¿no? Insisto, la demanda judicial es una buena vía, pero a veces redunda, termina, digamos, con un beneficio solo para el que demandó, porque la demanda no tiene impacto para las demás personas. Entonces, un Estado más fuerte, un Estado con más capacidad para tomar políticas públicas, ¿no? Y claro, en ese sentido, hoy día los derechos de propiedad sobre, no sé, sobre canchas, sobre gimnasios, sobre otro tipo de instalaciones, efectivamente creo yo que harían súper difícil el éxito de una demanda en ese tenor. Es distinto cuando el Estado, a pesar de que lo decía Diego lo decía como con un tono de crítica, yo lo entiendo, pero esto es un sistema, parafraseando a Gustavo Cerati en sentido inverso, este es un modelo para desarmar, ¿no? Y el desarmar este modelo va a tomar tiempo. Y eso puede que implique que haya que hacer ciertos pagos, por ejemplo, para abrir al uso público una cancha, por ejemplo, para poder ocupar instalaciones que permitan que esas instalaciones puedan ser ocupadas por un barrio, por una junta de vecinos, etc. Eso va a tener que necesariamente ser así. Son procesos que toman tiempo. Yo siempre digo que este proceso constituyente, en el mejor de los casos, es un legado que le vamos a dejar a la otra generación. Nosotros probablemente no vamos a alcanzar a ver los frutos, ojalá algunos, ¿no? Pero no todos los frutos que debiese traer, ¿no? Un cambio de modelo en el que tenemos hoy día instaurado. Bien. Juan Valenzuela pregunta aquí también en el chat. ¿No sería más eficiente incorporar lo social, paritario, pluricultural en la definición de Estado en el artículo 1, en vez de incorporar cada derecho por separado? Actualmente se garantizan 46 derechos sociales, pero todos se entienden como derechos individuales por lo escrito en el artículo 20. Muy breve, es lo mismo que decía recién. O sea, efectivamente, si hoy día hay reconocimiento de derechos,
y uno va solamente a pensarlos como una alternativa que me permita a mí accionar individualmente, efectivamente, el que termina ganando soy yo, ¿no? La persona que fue, que reclamó y que pudo pagar un abogado, etc. ¿Sí? Eso es cierto. Sin embargo, no estoy seguro, esto va a depender de muchos factores, ¿no? Pero no estoy seguro que baste solamente con una gran cláusula o con una gran disposición que reconozca algo así como una suerte de Estado social. Algunos estados en Europa les sirvió post Segunda Guerra Mundial, pero esos eran estados que venían ya con una tradición de servicio público, unos estados que venían ya con una tradición de ofrecer bienes sociales. Piensen ustedes hoy día que en Inglaterra, donde existe un sistema de salud universal para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas, gratis en el sentido de que uno no paga por la prestación a la que va, es algo que no está garantizado en la Constitución. Entonces, muchas veces los opositores hoy día a la inclusión de derechos sociales en una nueva Constitución te dicen, mira, los grandes estados, los países escandinavos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, tienen súper buenas prestaciones sociales y no tienen ningún derecho social reconocido en la Constitución, cosa que también es meridianamente falsa. Sí, pero tienen una tradición ya, ¿no?, de ofrecer estas prestaciones sociales que la ciudadanía las defiende con dientes, ¿no?, como si fueran verdaderos derechos constitucionales, aunque no estén escritos. Nosotros estamos en una situación distinta, no tenemos esa tradición, tenemos justamente quizás lo contrario, y por eso quizás en nuestro caso es más aconsejable, más que una gran cláusula tipo Chile es un Estado social de derecho, es el ir pensando derechos sociales específicos que queremos que sean reconocidos. Bien, empezaron bastante ya a pedir la palabra, así que vamos a cortar a 2 minutos máximo, porque también tenemos que responder la segunda pregunta a las próximas palabras, ¿ya? Viene Ignacio Flores Moya. Hola, buenas noches a todos y No, todas. no es Moya. No, Ignacio Flores. Hola. Bueno, yo primero agradecer la instancia de toda la gente que ha participado por esto. Y yo, bueno, agarrándome de la pregunta inicial de cómo garantizar el deporte como derecho social, cuando no hay infra territorialmente, dice que ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y también tomando lo que dijo el profe de cómo consagrar este derecho social, yo creo que, y para también tomar la mirada desde la educación y de los niños y niñas que en un futuro van a lidiar con con este nuevo documento constitucional, creo que hay una forma de consagrar este derecho social. Bueno, primero es declararlo como derecho social, como un derecho en el que todos y todas tenemos acceso eh, a la práctica deportiva, y de la práctica deportiva que hablamos en un principio, en que no está de solamente de la práctica deportiva, sino que de esta mirada más holística que mencionaba Gloria, si no me equivoco, en la que recordar que el espacio deportivo, sobre todo a los niños y niñas, este espacio del juego, de la relación, de la interacción, de la colaboración, de la autonomía también, de tomar ciertas decisiones, no hay que dejarla de lado. Y yo creo que tomando la base de reconocerlo como derecho social y teniendo ese piso en que uno puede exigir que se cumpla ese derecho social, la escuela tiene que tener un rol fundamental también de comprender el deporte, no solamente como el jugar fútbol, el jugar básquetbol o cosas así, sino también una mirada más crítica, más activa, en la que uno se puede involucrar con su territorio a partir del deporte, en que su escuela, más allá de la sala de clases, puede ser un lugar donde se pueda jugar fútbol, básquetbol, etc. Creo que también ahí la escuela entra como una institución en la que este derecho social se puede consagrar, porque niños y niñas se pueden formar de una forma más holística, insisto, y no como en solamente tener un buen físico y que la clase de educación física no sea un martirio para los niñitos o niñitas con más sobrepeso, sino que sea un espacio de encuentro y de autonomía súper importante para futuros y futuras ciudadanas, que ya lo son, solamente que no está reconocido como en la actualidad. Eso. Gracias, Ignacio. Luis Enríquez, pido la palabra, por favor. Vale, ¿se escucha o no? Sí, se escucha. Vale, buenísimo. Dos cosas. Una, creo que nos vamos permanentemente topando y no va a pasar solamente en materia del deporte o del fútbol, sino que en otras reivindicaciones sociales con el límite que impone el Estado subsidiario. De alguna forma ya varios de los que han hablado han apuntado un poco hacia allá, pero en
en una idea de Estado cuyo fundamento es que todos y cada uno de nosotros tenemos plenas capacidades para la máxima satisfacción de nuestras necesidades, nuestro máximo desarrollo material, espiritual y psíquico, el deber del Estado va a ser siempre abstenerse. Entonces, difícilmente va a prodigar una repartición de infraestructura de manera equitativa, cuando va a entender que lo equitativo es que simplemente todos y cada uno de nosotros podamos desarrollarlo en el máximo de potencialidades. Sabemos que eso en la realidad no es así, pero en el fondo es lo que sustentan un poco los defensores del Estado subsidiario. Y digo esto porque quizás ya debiéramos plantearnos todos o ser parte de la discusión el que buscar la abolición del Estado subsidiario y un modelo de Estado distinto. Es un límite permanente para lo que buscamos. Y por otra parte, agregar un poco como elemento al debate respecto a la pregunta inicial, el para qué queremos la infraestructura deportiva de la cual se habla o de la cual se menciona. Y relaciono esto con la finalidad misma o qué entendemos por deporte. Porque pudiéramos estar entendiéndolo como una mera práctica recreativa y la infraestructura ser necesaria, por ejemplo, para que justamente la gente pueda libremente practicar el deporte y satisfacer eso con máquinas en el borde costero o en las plazas para que cada uno individualmente lo practique. O podríamos entenderlo como desde el punto de vista competitivo, un poco las definiciones que da la ley del deporte, ¿no? Desde el punto de vista competitivo, por lo tal tendríamos que aumentar la infraestructura deportiva y la implementación deportiva para obtener de forma más equitativa a lo mejor deportistas de alto rendimiento. O lo estamos viendo desde un punto de vista asociativo, como un fenómeno sociocultural al deporte, y lo que deberíamos propender es justamente a propiciar infraestructura en los clubes, mejorar la implementación de los clubes deportivos, destacando en la labor de ellos. Entonces creo que también la respuesta a esa pregunta se liga un poco con determinar qué entendemos del deporte y para qué queremos el deporte. Eso. Muy buena. Gracias. No sé si el profe quiere responder al tiro o seguimos con las palabras. ¿Seguimos nomás? No, mira, dos cosas muy puntuales. Lo de la definición, eso es muy importante. No, mira, muy puntual para dar espacio a las palabras. Uno, ahí en el chat, ahí yo estoy de acuerdo con lo que plantea Gerald, insisto en esta cuestión, incluso si me empujáis al abismo, es decir, ¿qué preferís? ¿Que haya derechos o que haya un Estado más habilitado para implementar políticas públicas? Preferiría que no hubiese nada de prosa, ya llevado al absurdo, ¿no? Pero que el Estado pudiese tomar decisiones de implementación, como las que estamos conversando, o sea, una sala de máquinas que pueda moverse. Yo creo que al final el balance siempre es el adecuado, pero si uno fuese empujado al abismo. Después, sobre lo que dice Ignacio Flores, ya veo que hay otro Ignacio Flores, yo estoy completamente de acuerdo. Y me lleva, de hecho, un poco a quizás a matizar un tono como de crítica que tuve en la presentación, de que incluso en sociedades como la nuestra, estoy hablando específicamente de Chile, el reconocimiento del derecho al acceso al deporte ya sería un gran paso. Porque, parafraseando a Carlos Dittborn, no tenemos nada. Entonces, un reconocimiento de un derecho al deporte, de acceso al deporte, sería un gran paso, pero yo esperaría que hubiese más, pero sería efectivamente un gran paso para Chile. Y lo último, sobre lo que dice Luis, más de acuerdo imposible. Yo he insistido en esa idea. Hoy día el Estado se ha empujado a salir, a echarse hacia atrás. Y en cada lugar donde hay alguna entidad privada que puede obtener algún rédito económico, el Estado todavía las tiene mucho más difíciles para poder ingresar. Y eso es evidente en el caso de la práctica deportiva. Y lo otro que es súper interesante, yo estoy de acuerdo, no sé si este es el espacio, pero en sus asociaciones ciertamente, que es darse la lata, ¿no? Darse la tarea de pensar esas preguntas que puso sobre la mesa Luis, me parecen súper importantes. ¿Deporte para qué? ¿Qué tipo de deporte? ¿Qué queremos lograr con el deporte? Que la gente ocupe el deporte para que no, para como se dice coloquialmente, no caiga en la delincuencia, no caiga en la droga, o porque creemos que el deporte hace algo más que eso, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que hay que tenerla clara cuando uno vaya a pelear estas definiciones. Bien. Sí, puedo acotar algo pequeñito, histórico, que la definición del deporte ha variado a lo largo de los años de la historia de Chile. Pues en sus comienzos, en las políticas deportivas que se realizaron desde los años 20, implicaba chilenizar el país, sobre todo, por eso se potenció la construcción de infraestructura, el Estadio Nacional, la gira de Colo-Colo, de Arica Magallanes, que eran financiadas también, había harto financiamiento estatal para potenciar el levantamiento de los clubes. Después, desde los 80 en adelante, tiene un concepto mucho más relacionado con el deporte salud,
que tiene que ver con las mismas políticas que hoy día se desarrollan, como Elige Vivir Sano, ¿cierto? Y todas las políticas como con un carácter más hedonista del cuerpo, del culto al cuerpo en el deporte. Y bueno, ahí están los desafíos de cómo queremos el deporte para el futuro. Yo creo que, mi opinión, es que es la asociatividad y la democracia, los conceptos y los valores que deberíamos defender, entendiendo el deporte como participación de la vida pública y nuestros clubes como una forma de participar de lo público. Eso. Continúa Felipe Uriarte, que levantó la mano. Sí, ¿se escucha? Sí. Ya, es que uno de los focos que se podría agregar para responder a la pregunta de cómo desarrollar el deporte cuando existe una infraestructura deportiva que no es equitativa, creo que es importante ver el tema de cómo se desarrollan las urbes, entendida como la ciudad, porque cómo se entienden las ciudades en Chile en su desarrollo, parten desde un centro y también se van hacia las periferias donde existe una mayor densidad poblacional, lo que finalmente es una política que no te permite del desarrollo de espacios para realizar la actividad deportiva. Entonces tiene que ir de la mano con eso, y por eso tiene que ver con políticas públicas, de que el Estado no solamente es como tirar a la gente a que vivió a su suerte, sino que también hay un desarrollo armónico del espacio, que tienen que ver con temas arquitectónicos, tienen que ver con temas de cómo se distribuye, porque por lo general a mayor densidad poblacional, menor espacio para poder desarrollar actividad deportiva. Y eso, por ejemplo, se ve aquí en la quinta región costa, la diferencia de lo que existe entre Viña y Valparaíso, que Viña tiene denominada una playa del deporte, tienen espacios públicos determinados para el desarrollo de la actividad deportiva, en cambio Valparaíso no, porque no tiene acceso al mar, y por el contrario, cuando existe la posibilidad de un acceso al mar, se le quiere poner una extensión del puerto. Entonces tiene que ver en ese sentido, cómo se desarrolla la urbe. Súper, gracias Felipe. Roberto Manzano. ¿Está por ahí? Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, hola a todos, a todas, todes. Bueno, muchachos, bueno, quiero tratar de acotar en estos 2 minutos, llevándolo a lo de recién, cuando nombraron, por ejemplo, Canadá. Yo estuve viviendo un tiempo en Canadá y, claro, por ejemplo, los sectores el Estado garantiza los sectores de esparcimiento. Por ejemplo, hay, no sé, las poblaciones, todo lo demás. En medio de una población, por obligación, tienen que haber parques, todo lo relacionado con el deporte. Entonces, bueno, estamos hablando obviamente de Canadá, pero que realmente el día de mañana podría hacerse. ¿Cómo podríamos nosotros a corto plazo hacer eso? Lo que hace, por ejemplo, algunas municipalidades como la de Recoleta, que abren las escuelas, por ende, porque todas las escuelas tienen cancha de multicancha. Entonces, para mitigar lo que es hacer infraestructura a corto plazo, es ocupar la infraestructura que ya está. Yo creo que es una súper buena medida, y también considerando el tema de viendo todo este tema que uno está hablando, todo lo demás, ojo, hay que tener claro, porque el deporte se divide en 3 ejes. El deporte recreativo, el deporte competitivo y el deporte del alto rendimiento. Entonces, es importante recalcar eso, porque a lo mejor nosotros o todos se puede decir, ya, sí está garantizado el deporte, la actividad física en recreativo, pero todo lo demás jodimos. Entonces, es importante que esos 3 ejes estén resueltos, estén sobre la mesa. Bueno, para los que no saben, deporte, no sé, recreativo, la típica corrida familiar, la cicletada, todo lo demás. El deporte recreativo, perdón, el competitivo, el fútbol amateur, como recién lo estaba diciendo el compañero, y el alto rendimiento, por ejemplo, lo que es el fútbol que nosotros tanto seguimos como el fútbol profesional, el tenis, todo lo demás. Así que, más que nada eso, acotar y tenerlo sumamente claro. Y lo que decía Domingo en el tema de los dineros que se inyectan, yo tenía anotado previamente aquí el dato, porque por cada peso invertido en deporte son 7 pesos que tú te ahorras en salud. Entonces también eso es súper importante acotarlo. Eso. Gracias, Roberto. Ignacio Flores Moya, ahora sí. Ahora sí. Y después Manuel Gajardo, y terminamos con esta primera pregunta. Pasamos a la segunda. Dale, Leche. Ya, primero que todo agradecerle a la revista por haber hecho la convocatoria. Está súper buena la actividad, muy bacana los temas que se tocan. Ojalá que pueda ser
más seguido, para que así algunos que nos estamos sumando recién ahora no perdamos el hilo. Y claro, pues yo pedí la palabra hace un ratito, pero Luis Enrique y Felipe Uriarte mencionaron un poco sobre lo que yo quería hacer énfasis. Y es que en Viña pasa un caso muy particular, que es casi al revés al que pasa en todas las demás ciudades. En Viña, en los 16 años de gobierno, de mandato, de administración de la Reginato, una de las cosas que más ha sobresalido es el hecho de poder llevar a los cerros el deporte. Ellos crearon la Casa del Deporte, no sé si ustedes están tan atentos a qué significa la Casa del Deporte. Al final la Casa del Deporte viene siendo un departamento de deporte que está separado de la corporación municipal. Ya es como un nuevo estatuto dentro de la municipalidad. Y desde ahí también me gustaría saber qué es lo que queremos conseguir con el deporte, porque claro, si nosotros queremos una práctica deportiva sin trasfondo, más que el recreacional, o sea, lo que vendría siendo, no sé si ustedes conocen o ubican más o menos Viña del Mar, bueno, los típicos cerros, Miraflores, Forestal, Nueva Aurora, todos tienen polideportivos, desde no sé, 10 años atrás que se viene armando polideportivos, y mucho de eso es la base política que ha generado Reginato con la Casa del Deporte, que es un espacio politizado completamente, en el cual de alguna manera ¿A qué quiero llegar? O sea, ¿basta con hacer infraestructura para conseguir votos y mantener la administración de nuestro lado, por decirlo de alguna manera? Porque en verdad en Viña no hay políticas públicas enfocadas a la salud, a la educación, a través del deporte, sino que es más recreacional. Eso, o sea, ahí lo tienen, vayan, hagan lo que hagan. Hay clases de zumba, hay clases de natación, hay escuelas de tenis, o sea, hay. Pero ¿cuál es el trasfondo? O sea, ¿queremos ser competitivos? ¿Queremos dar educación? ¿Queremos mejorar en salud? ¿Cuál vendría siendo el trasfondo que queremos más que, si es que existe uno que sea más que el recreacional? Porque, claro, en Viña sí hay infraestructura, y los clubes deportivos, yo trabajo en el Club Deportivo San Antonio, en el Club Deportivo San Antonio sí tenemos infraestructura, podemos conseguirnos infraestructura, podemos ir a un gimnasio, nos pueden facilitar horas, pero ¿para qué? ¿Para que solamente nos divirtamos o para que también tengamos detrás de eso un trasfondo un poco mayor que vaya ligado a la sociedad, al territorio, al combate, no sé, como decía Domingo, de las drogas, de la delincuencia, de la marginalidad en alguna manera? Porque claro, como mencionaba el compañero de San Luis, quizás en Canadá, claro, uno primero hace el urbanismo y después llegan las viviendas. En cambio, aquí hasta del nombre del ministerio está al revés, porque primero es la vivienda y después vemos cómo se urbaniza todo lo que tenemos alrededor. Entonces, hay que tener en consideración que a veces no solamente basta con la infraestructura, a veces las infraestructuras están ahí, son caballos, o sea, elefantes blancos que no tienen mucho movimiento, que tampoco tienen mucha, por decirlo de alguna manera, mantención. O sea, yo voy a ver al gimnasio de Glorias Navales, y el gimnasio de Glorias Navales es una multicancha con techo, ¿cachai? Se llueve, no le cambian los aros, los arcos tampoco se pueden mover. Entonces, de alguna manera, hay lugares donde no hay infraestructura, y en eso hay que trabajar en eso, pero hay lugares donde sí hay infraestructura y también hay que trabajar con qué queremos conseguir con ella misma. Eso. Bien, gracias. Un poco asistencialista el municipio de Viña ofreciendo todo. Seguía, pidió la palabra, entiendo, Ascanio, levantó la mano, y luego Manuel Gajardo, las dos personas que quedan. No, disculpa, me equivoqué. Estoy atento escuchando, sí, muchas gracias. No hay problema. Entonces, Manuel Gajardo. Hola a todos y todas. Hola. Aquí estoy. Bueno, mi reflexión yo creo que va a ser un poco más académica, hacia el estilo de Domingo. Creo que somos colegas de profesión. Creo que no hay discusión respecto a la idea de positiva respecto a la consagración constitucional del derecho al deporte, fundamentalmente considerando nuestra propia tradición constitucional, más allá de que existen otras experiencias comparadas como Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, que no tienen el derecho consagrado, pero tienen un desarrollo extraordinario al respecto.
en eso, superada esa primera pregunta, con una reflexión particular, yo creo que el deporte y el derecho al deporte, y también le pongo el apellido de la actividad física y recreación, o esparcimiento, vía libre, como también se consagra en otros textos constitucionales, sobre todo los de última data. Me parece que el deporte es tanto un fenómeno particular, personal, como una experiencia humana trascendental, como una experiencia social. En ese sentido, y esto es relevante tanto desde especialmente desde el punto de vista de la exigibilidad del derecho al momento de justicializarlo ante una eventual acción que lo ampare. Y especialmente respecto del derecho de acceso a la práctica deportiva. Es relevante. Me parece también que este derecho, con esta complejidad que le estoy dando, merece ser integrado también en el terreno constitucional con otros derechos también, como se ha dicho también en otras ponencias, aquí mismo. Tanto el derecho a la salud debe aparecer dentro del derecho a la educación, quizás dentro del derecho al trabajo, como un derecho al descanso y al ocio del trabajador. En general, el derecho a la vida digna o al buen vivir, como habla la Constitución ecuatoriana tan buenamente. También creo que tiene que sí o sí llevar un espacio el deporte y la práctica del deporte y la recreación y la actividad física dentro del reconocimiento particular de derechos en grupos vulnerables o marginados, como los niños, niñas y adolescentes, como los derechos, dentro de los derechos de los adultos mayores, dentro de los derechos de las personas en situación de discapacidad, dentro de los derechos de los privados de libertad incluso, y muy especialmente dentro de los derechos de la mujer. Como derecho social, el deber del Estado implica un deber del Estado efectivamente a ejercer acciones positivas. Eso implica que junto con el derecho al deporte tiene que, a renglón seguido, establecerse una garantía de acceso universal y un deber de Estado de garantizar ese acceso universal en todas las modalidades, como se dijo anteriormente. Eso implica necesariamente una garantía sí o sí de recursos y una garantía de infraestructura suficiente. A lo que le agregaría yo, dentro de las políticas públicas, un deber del Estado de cumplir un estándar mínimo y cumplir con un compliance deportivo, yo le diría. Y finalmente, me parece que el derecho al deporte exigible mediante una acción, a pesar de las complejidades que bien lo decía Domingo, me parece que al menos que se reconozca el carácter de la garantía de progresividad del derecho y la garantía de no reversibilidad de las políticas públicas que si ya se efectúan, esto quiere decir que se van desarrollando una y que la siguiente política pública sea necesariamente para superar el escalón previo, entonces vamos solo mejorándolo. Creo que sería como un punto que podría aminorar los perjuicios o las complicaciones que podría generar la justiciabilidad. Finalmente, y con esto termino, perdón la extensión, respecto a definir el deporte en la Constitución me parece complicado, justamente por el carácter mudable, la pluriconceptualización que existe respecto de este fenómeno. Entonces aquí yo me quedo con el pensador español Cajigal, que habla de que mejor orientemos la reflexión hacia el deporte como un fenómeno cultural, y por lo tanto permeable a las transformaciones del entorno. Entonces hacer una cláusula que dé ese carácter de permeabilidad y mudabilidad es lo mejor para mí. Eso opino. Súper, gracias Manuel. Con eso terminamos al final estuvo buena la conversación. Al principio estaban tímidos, pero después estuvo buena. Vamos a ver cómo nos va con la segunda pregunta, que dice así: ¿cómo podría la nueva Constitución garantizar la incorporación de perspectiva de género en el deporte? La repito. ¿Cómo podría la nueva Constitución garantizar la incorporación de perspectiva de género en el deporte? Quedo atenta si hay palabras. ¿Puedo decir algo ahí, Carolina? ¿Sí? Solo para colgarme de lo que decía Manuel recién.
Yo creo que una constitución, y esto es una cuestión que es interesante, yo sé que ustedes la saben, pero no ha habido nunca ninguna experiencia constituyente en la historia de la humanidad donde el órgano que ha redactado la constitución haya sido paritario. Y nosotros no solemos dar buenas noticias como país. Entonces, yo creo que esta es una que podría hacernos sentir orgullosos, ¿no? Si gana la prueba, gana la convención constitucional, el órgano que va a redactar la nueva constitución va a ser paritario, y eso es una cuestión de la que uno podría sentirse orgulloso, ¿no? Como algo que Chile va a exportar, porque una vez que pase esto, todo otro país que vaya a tomar una decisión constitucional va a decir como Chile, ¿no? Como Chile lo hizo paritariamente. Entonces, no hay vuelta atrás, un poco para tomar lo que decía Manuel. Y en ese sentido me parece a mí, yo me cuelgo acá de las palabras de mi colega Lieta Vivaldi. Ella dice: una perspectiva de género adecuada en la nueva constitución no es una solamente que reconozca esto como un gran principio general, ¿no? Y luego vamos viendo cómo se aplica en cada uno de los distintos ámbitos, sino que tiene que ser un principio general y también un principio especial. Entonces, tiene que estar, por ejemplo, presente la perspectiva de género en toda la sala de máquinas, y tiene que ser una política que permita promover la inclusión de mujeres en el Poder Judicial, en el Congreso, en la Administración, en todos los órganos del Estado. Y yo me imaginaría que entonces en el caso del deporte debiese ser una inclusión específica, ¿no? La referencia justamente a la promoción del reconocimiento de la mujer, ¿no? Igualitario en la práctica deportiva, en la administración deportiva, en los términos que ustedes lo han dicho acá. Y me cuelgo solo para dejar lanzada la idea también, que me pareció súper interesante, como lo decía Roberto, a propósito de la experiencia de Recoleta. Cuando uno está pensando y redactando una constitución del año 2020 al 2022, no podemos seguir pensando en las constituciones de 1900. O sea, démonos el espacio para ser creativas y ser creativos. O sea, ¿por qué el Congreso tiene que tener dos cámaras? Yo sé que hay algunas razones. Y uno mira, levanta la cabeza y casi todos los congresos tienen dos cámaras. ¿Pero por qué? Si esto no es matemáticas. Entonces, y por eso, insisto, es importante hacer la reflexión, me parece súper pertinente los términos que lo decían recién, de qué deporte, para qué deporte, qué tipos de prácticas deportivas, ¿no? Puro entretenimiento, como decía Ignacio recién, fomentar la asociatividad. Tenemos una mirada distinta al deporte, porque con esa respuesta, no sé si clara, pero con esas respuestas o esas preguntas sobre la mesa, bueno, vamos a saber mejor qué tipo de instituciones son las que queremos diseñar para poder satisfacer esos intereses. Si llegamos sin ninguna idea a ese respecto, la vamos a terminar reconociendo el deporte como un principio general, nos vamos a olvidar de la sala de máquinas, nos vamos a olvidar del poder para las localías, nos vamos a olvidar de los recursos que se requieren, y vamos a quedar prácticamente igual. Entonces, estas instancias son muy valiosas, estas reflexiones son muy importantes, ¿no? Uno necesita aclarar esos discursos para después ir a pelear a los espacios de decisión. Buenísimo. El Vicente López tenía la palabra. ¿Estás por ahí, compañero? A ver, ¿se escucha? Sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, la verdad, lo que pasa es que quería, debo declarar mi ignorancia con respecto a cuestiones que tengan que ver con el derecho en estas circunstancias, pero no obstante me parece necesario también aprovechar el espacio para discutir y recordar elementos programáticos que me parecen deseables dentro de cualquier cambio que se produzca o cualquier discusión que se produzca en el marco de las transformaciones que tienen un carácter relativamente inminente dentro del panorama político del país que habitamos. Y ahí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con respecto de lo que se estaba hablando antes, y creo que cualquier perspectiva que se plantee una arista de género o relativa a la cuestión de las sexualidades en este contexto tiene que considerar, por ejemplo, que en primer lugar hay una diferencia considerable entre lo que consideramos un proyecto país de buen vivir y lo que se considera o que se ha planteado como piso de las discusiones, esta idea de como, oye, pero si tuviéramos una socialdemocracia y tal. Como por ejemplo socialdemocracia como estados de bienestar temporal, que eran los que se hablaban anteriormente como relativo al norte de Europa o a Canadá. Y ahí hablo de estados de bienestar temporal fundamentalmente por el hecho de que
necesariamente tenemos que considerar la idea del derecho al acceso al deporte como el derecho a poder acceder a nuestro propio tiempo, al final. Y es la cuestión de la soberanía, y en esa cuestión de la soberanía, sobre el propio tiempo, está la necesidad de incorporar elementos programáticos tales como el reivindicar la cuestión del cumplimiento total e irrestricto de las 40 horas como tope de las jornadas laborales, la materialización ya de una vez por todas de una promesa de campaña que se viene repitiendo hace muchos años como el Sistema Nacional de Cuidados, y por último también la introducción de las medidas relativas al logro de una renta básica universal. Creo que esos elementos, al mismo tiempo que nos permiten discutir un programa de qué es lo que queremos como país, es necesario que seamos capaces de incorporarlos como uno de los ejes que guía nuestra discusión en las organizaciones sociales del deporte. Y por otro lado, también, y esto como una autocrítica fraterna, pero también como un emplazamiento necesario, es el que pensemos estas ocasiones como instancias para empezar a pensar y a empezar a desarrollar el cómo vemos o el cómo avanzamos en este panorama de cambios políticos hacia la despatriarcalización de los espacios de la práctica deportiva. Eso. Bien, Nati Azul. Gracias, Vicente. Después de la Nati, pido la palabra igual. ¿Está la Nati por ahí? No la veo. No, la Nati no pasa nada. Bueno. Sí, aquí estoy. Ya, dale. Perdón, disculpa, yo soy Pablo, estoy ocupando el computador de mi compañera y veía que decían Natalia y yo nada que ver, pero claro, soy yo. Soy Dale, Pablo. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por el espacio, todos y todes. Yo soy Pablo de la Asamblea de Hinchas Azules. Tengo una acotación al respecto de... Sí, en todo caso, Caro, yo también pensé que te tocaba a ti en este momento. Pero bueno. La pregunta es, ¿cómo podría la nueva Constitución garantizar la incorporación a la perspectiva de género? Y la pregunta pasada también fue, ¿cómo podría la Constitución garantizar el deporte si no hay infraestructura? Es decir, ambas preguntas apuntan a cómo la Constitución podría lograr algo, y la verdad es que de alguna manera no quiero criticar la redacción de las preguntas ni la votación, pero quizás hay un problema de cómo lo enfocamos, porque ¿cómo podría la nueva Constitución garantizar la perspectiva de género o la infraestructura? Es verdaderamente una pregunta programática para las organizaciones que estamos preocupados de esto, es que cómo nos organizamos para que la Constitución incorpore estas cosas. Es decir, la Constitución no se va a escribir sola hacia la dirección que nosotros nos gustaría. Entonces, la pregunta y de alguna manera la discusión es cómo nos organizamos para que se cumpla la perspectiva de género en el deporte, para que se cumpla el acceso igualitario a la infraestructura deportiva. Es decir, creo que solo lo acoto como una acotación importante y relevante, a ver si nos podemos conducir hacia allá. Quizás no en esta jornada, porque esta jornada, bueno, tiene un límite de tiempo y todo, pero las organizaciones que estamos aquí construyendo este espacio en conjunto, debiéramos mantenernos en contacto a modo de definir lineamientos programáticos para que esto ocurra. Ni decir lo que es la recuperación de los clubes deportivos en la Constitución. Y a mí, en verdad, me llamó la atención que los convocantes a la reunión eran mayoritariamente organizaciones de hinchas y de socios y socias, y las preguntas que se eligieron, habían como 8 opciones de cómo recuperamos los clubes a través de la Constitución, y quizás eso hizo que se dividieran y que no quedaran como para tocar el tema.
pero al fin y al cabo es lo mismo también, que tanto los clubes como la perspectiva de género, como la infraestructura, todas refieren a que cómo nos organizamos como organizaciones interesadas para esto, para que eso ocurra. Entonces quiero dejar eso en el tapete, como si a alguien le interesa tomar también eso y que vayamos construyendo un poco de ¿cómo se podría decir? De una plataforma colectiva programática para conseguir esas inclusiones que tanto necesitamos. En particular desde donde trabajamos nosotros, la recuperación de los clubes, que es el sentido de nuestras vidas, en verdad. Eso, gracias. Bien, gracias. Yo creo que queda ese desafío pendiente igual, no se tocó mucho, hablamos del deporte en general, pero yo creo que mucho acá también tenemos esa inquietud respecto a qué pasa con los clubes de fútbol profesional en este proyecto Nuevo Chile. Yo había pedido la palabra también para responder a la pregunta, la voy a volver a repetir: ¿cómo podría la nueva Constitución garantizar la incorporación de perspectiva de género en el deporte? Hoy día la política deportiva tiene perspectiva de género en su política, pero la verdad es solo documento, ¿ya? Porque en su desarrollo tiene una imagen bastante estereotipada de la mujer que no trabaja en profundidad por avanzar hacia la equidad, ¿ya? Y eso se hace más evidente cuando uno ve que la política deportiva fue escrita en un 80% por varones. Entonces, ¿de qué manera puede una política tener enfoque de género si desde su conformación se posiciona desde una posición que no es equitativa? Entonces, lo primero yo creo que es que tiene que ser una constitución paritaria, y en eso como que reafirmamos la postura de ir por el apruebo de la convención constituyente, que tenga la constitución paritaria en donde las mujeres tengan también esa participación. Ahora, también uno se lo pregunta de cómo construir con perspectiva de género, con políticas feministas en un Estado que es patriarcal y que su estructura es la responsable histórica de las discriminaciones y las invisibilizaciones de la mujer. Entonces, ahora que es una oportunidad para transformar ese Estado, deberíamos entrar con argumentos sólidos para construir un Estado, no sé si feminista, pero sí que tenga un enfoque hacia la equidad y la justicia social más profundo desde su propia estructura. Y en eso hace rato que venimos algunas trabajando en torno a 3 ejes de acción que deberían estar incluidos en toda la política del Estado, porque esto no es solo del deporte, sino que, bueno, los 3 ejes de acción: uno es la retribución, que tiene que ver con la justicia económica, y la retribución tiene mucho que ver también con lo laboral, con entender el trabajo doméstico como parte del trabajo y de la reproducción de la vida social, no solo el trabajo público y remunerado, sino que también valorizar el trabajo doméstico. Si estamos recluidas en nuestras casas y criando a nuestros hijos, es difícil que podamos tener una participación equitativa en el mundo del deporte y en los clubes. Otra es el reconocimiento, que tiene que ver más con lo sociocultural, de reconocernos como agentes, sujetas activas, políticas de derecho, y que podemos participar. Yo creo que en eso va bien encaminado este proceso constituyente. Y la tercera es la representación, y ahí viene el tema de las cuotas, que no es solo por poner cuotas, sino que es un principio de equidad, porque la igualdad no es natural y hay que construirla, y hoy día es una oportunidad para poder construir esa igualdad. Poniendo ejemplos internacionales, la enmienda número 12 de Estados Unidos, que se vio en el año 72, transformó completamente las políticas del deporte en relación a la mujer. Y específicamente la enmienda señalaba que todas las políticas deportivas que salieran desde el Estado, especialmente hacia la educación, tenían que venir en igualdad de recursos y de condiciones y de utilización de infraestructura, tanto para hombres y mujeres, 50% para cada uno. Y desde ahí en más, el deporte femenino, por lo menos en Estados Unidos, yo creo que con el fútbol femenino se ve más todavía, que es una superpotencia mundial, se ha desarrollado de manera exitosa, son las mejores deportistas a nivel mundial, lo sabemos de sobra. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos de Río participaron más mujeres deportistas que hombres, y en la historia de Estados Unidos también tienen más medallas olímpicas las mujeres que los hombres. Y eso en parte es gracias a esa enmienda, a ese cambio, esa modificación que se hizo en su constitución,
y que también dio esas respuestas para entender cómo bajamos esos recursos del Estado de manera equitativa. Entonces creo que es un buen ejemplo para tomar para el caso chileno, pero no sacamos nada con escribir solamente que vamos a tener un enfoque de género si seguimos perpetuando estructuras que son patriarcales, asistencialistas y que nos miran con estereotipos como hoy día lo hace la política deportiva. Eso era mi comentario. Vienen más palabras. Luca, Disforia, Luca, de Disforia FC. Hola, ¿qué tal? Soy Luca. Hola. Soy del equipo de Disforia. Somos un equipo exclusivo de personas e identidades trans. Y bueno, lo que yo quería decir más que nada es que en el deporte el reconocimiento femenino ha sido dado hace más o menos 2 décadas, yo creo, que no es tanto. Y el reconocimiento ya como que se le ha dado una importancia ha sido ya menos de 5 años. Es lo que yo pienso, calculo, según lo que he conocido. Pero las personas trans, las personas intersex, las personas no binarias, todavía no existimos en el discurso deportivo ni en el discurso social. Y yo creo que en temas de derechos sociales estamos muy lejos de estar a nivel de sujetos políticos y de sujetos sociales. Y como las medidas que se deben tomar para hacer justicia a esta situación son inmensas en todos los aspectos de la vida. Por eso yo pienso que algo principal, que uno puede pensar mucho en la forma en cómo pueden incluirse las personas transgénero o intersex en la política deportiva o en el ámbito deportivo solamente. Podemos hacer muchas discusiones de cómo lo haríamos, pero yo pienso que lo principal o lo primero que debemos hacer para hacer una reforma constitucional desde cero es que todas las personas estemos de acuerdo en que se debe hacer reconocimiento de las identidades de género incluyendo las identidades trans y las identidades intersex, las identidades no binarias. Ese es para dar un pie, para que se establezca la discusión y para que existamos dentro del discurso y no solamente tengamos que estar desde afuera, porque las personas trans o intersex no podemos participar, por ejemplo, del deporte competitivo o del deporte, bueno, no sé muy bien cómo se dice cuando uno hace deporte oficialmente. Solamente podemos participar como en los espacios que nosotros armamos para nosotros mismos para poder participar. No sé si se entiende la diferencia entre estas dos cosas. Entonces, por eso yo pienso que, bueno, para entablar la reflexión solamente de que hay que esclarecer el reconocimiento de las personas trans, no binarias, intersex. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Sí, el reconocimiento es fundamental de todo esto. Camila, ¿te la palabra? Sí, hola a todos. 2 cositas. Primero, como con respecto a la pregunta, no es solo que el deporte tenga perspectiva de género, sino que la Constitución en sí debe estar basada como desde los derechos humanos, de la perspectiva de los derechos humanos como tal, y obviamente, como decía Luca, con el reconocimiento y la inclusión de todos los sujetos y sujetas políticos que abarcamos la sociedad en general. Eso como por un lado la pregunta, y por otro lado como contestándole al compañero, no me acuerdo cómo se llama, pero que habló de Nati Azul, decirle a él que si quizás en este conversatorio, bueno, que lo hablamos cuando tuvimos la reunión de organización del conversatorio, donde estaban todas las organizaciones, se habló que este conversatorio no iba a abarcar el tema de las sociedades anónimas porque eso va para un tema en sí solo. Por ahora iba a ser solo como deporte, como derecho social desde la Constitución. Solo eso, que el otro tema lo vamos a abordar más adelante, por si acaso, que está como veremos en seguir en contacto y quizás hacer otro conversatorio que sea solamente específico de la recuperación de nuestros clubes de la mano de la sociedad anónima. Eso no. Gracias, Camila. Van Stoller escribe aquí en el chat, cabe preguntar entonces cómo el deporte aporta al proceso de inclusión de las disidencias y de la mujer, si desde cada territorio hay que generar una forma nueva de compartir espacios de recreación en el entendido de que el proceso de implementación de espacios
va a tomar tiempo y están masculinizados. Ahí como pregunta y reflexión. Luego pidió la palabra relatos de media cancha. Los chiquillos de masculinidades, ¿no? Gracias, Caro. Claro, entiendo que es importante hablar de constitución, pero hay algo que precede también a la ley y a todo lo institucional que vivimos históricamente, que es la costumbre. Creo que hablar de cómo se incorpora en la Constitución debe también dejarnos claros y claras a todos de que nuestras prácticas cotidianas son las que tienen que cambiar. Y la verdad es que desde nuestros frentes como mujeres y como disidencias también, hemos tenido que disputar grandemente estos espacios, no tan solo del deporte, sino también a nivel organizativo, administrativo, ¿cierto? Entonces creo que es importante replantearnos cómo dentro de nuestros espacios de organización, de administración y de creación, es que vamos erradicando estas conductas patriarcales que al final legamos o relegamos también a la Constitución y a la ley para que los haga, cuando en nuestros nichos de desarrollo también se ven altamente manifestados incluso desde lo cotidiano. Creo que al igual de Luca, estamos viendo siempre desde lo binario, desde o del hombre o de la mujer, y esta perspectiva de género tiene que abarcar a todos, porque si no abarca a todos, estamos entrando dentro de las mismas lógicas que ha existido siempre y no estamos cambiando nada. Estamos haciendo en realidad el mismo método y la misma fórmula, y la idea de reconstruir o construir una nueva sociedad implica también destruir todo aquello que nos ha golpeado históricamente. Entonces creo que la reflexión va incluso más allá de algo constitucional, sino cómo empezamos desde nuestros nichos, como había dicho, de desarrollo, a despatriarcalizar y a destruir aquello que haya que destruir. Gracias. Gracias, compañera. Constanza Urrutia. Pidió justo la palabra. Sí, no sé, ya. ¿Se escucha? Sí. Era para decir algo muy pequeño respecto de que, claro, la idea de preguntarnos cómo se debe constitucionalizar la perspectiva de género respecto del deporte, y estoy sumamente de acuerdo en que tiene que abarcar todos los espacios. Yo creo que esta es la lucha principal de la que llevamos del feminismo, las mujeres, las disidencias y todos. Pero quería acotar que es importante igual tomar en cuenta cómo lo consagra el derecho. Es una herramienta. Como decían las compañeras, es importante ir convirtiendo todos los espacios. Yo veo en el derecho no como un fin en sí mismo, sino que como una herramienta que sirve para simbolizar que en el fondo existe una desigualdad. Porque generalmente cuando se plantea en términos genéricos, nosotros pensamos que es una neutralidad, y que nos vemos todos abarcadas en esa expresión, pero no es así. Entonces, ¿por qué es importante constitucionalizarlo? Es una pregunta valorable también, porque es importante señalar que el deporte tiene que verse con una perspectiva de género, tiene que incluirnos a nosotras, a las disidencias, a las mujeres, a todos. Entonces, como que quería un poco quizás aportar a esa intención de que hablemos desde todos los espacios, pero no dejar de lado el derecho, porque también le habla a un sector de la población que no tiene en cuenta ese cambio cultural desde la base, sino que se ve regido por una norma y que le toma más valor cuando existe una norma prohibitiva que impide esa discriminación. Esa era mi acotación. ¿Puedo secundar a Sí, Constanza? Porque me parece súper importante. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que decía la gente de relatos. No puedo estar más de acuerdo con Luca. Yo mismo he trabajado y me ha tocado ir al Congreso en su momento defender los avances en materia de la ley de reconocimiento del derecho a la identidad de género. Pero también creo que efectivamente el derecho es una herramienta que no hay que menospreciar. Enhorabuena si hay cambios que se producen a nivel cultural y que luego el derecho reconoce. De hecho, nosotros muchas veces equivocadamente enseñamos eso en las escuelas de derecho, que el derecho aparece después para consolidar los cambios sociales.
Pero el derecho también hay veces que, enhorabuena, aparece antes de que esos cambios sociales se produzcan y a veces para provocarlos. Y si hay un ámbito en el que el derecho suele aparecer antes de que el cambio cultural se produzca, es justamente en el ámbito de la igualdad y no discriminación. Entonces, es súper importante, como decía Constanza recién, el derecho nos va a permitir tener esas herramientas a las que podamos echar mano para reclamar cuando el convencimiento y el puro desarrollo social no sea suficiente. Entonces, hay veces que el derecho aparece después, es verdad, pero hay veces en que aparece antes, y eso está bien porque nos permite profundizar esos cambios. Y lo segundo, que yo creo que sale un poco de las intervenciones, de la de Pablo, hablando a través de Nati Azul, eso sí, y otras como la misma de Mane, es que yo sé que yo sé que ustedes lo tienen claro, pero hay un juego ahí con el proceso constituyente que se está haciendo, y es que la nueva constitución va a traer cambios, pero los cambios no son inmediatos. Estos son cambios que justamente, como decía Constanza, hay que ir logrando en el tiempo, y la constitución, una buena constitución, una constitución decente, que por ejemplo reconozca a las diferentes identidades, va a hacer que sean más fáciles de lograr. Pero no son automáticos, no son inmediatos, yo sé que eso ustedes lo saben, pero es un instrumento, una herramienta que va a permitir que pasen cosas. Hoy día lo que tenemos es una piedra de tope, una piedra que impide que cualquiera de estos cambios puedan avanzar. Gracias, profe. Diego González, pidió la palabra. Hola, hola, buenas noches a todos, todas, todos. Bueno, yo también quería retomar la discusión que se junta al final, que une estos dos temas, que es por qué nosotros como organizaciones deportivas, ¿cierto?, estamos convocados a incidir en el proceso constituyente. Entonces, la reflexión que quería hacer, en línea con lo que dijo el compañero Pablo, es que estamos disputando, ¿cierto?, ahora el carácter del Estado, ¿cierto? Y esa es la disputa relevante, porque históricamente el Estado, ¿cierto?, que es oligárquico, antipopular, desde los inicios de las constituciones, ¿cierto?, desde Portales, que el rol del Estado ha sido oprimir los poderes locales. Y eso también, por ejemplo, lo vemos en la misma orgánica que tenemos nosotros como clubes deportivos históricamente, ¿cachai? Los clubes de barrio siempre quedan relegados, ¿cierto?, a un segundo plano, en donde el profesionalismo está administrado de forma central. Entonces, esa es la discusión que tenemos que nosotros desarrollar como agrupaciones de hinchas o como socios de clubes también, de qué, digamos, qué poder de injerencia tienen las organizaciones locales en las decisiones que se toman a nivel, digamos, central. ¿Cómo el Estado va a limitarnos a nosotros, o va a impedir que nos limite al final de cuentas? Porque esta es una lucha contra poderes, más encima tiene del tercio, ¿cierto?, para vetar, es una lucha contra la oligarquía, contra que siempre ha dominado, ¿cierto?, el carácter del Estado, en donde nosotros tenemos que incidir en la forma en que no nos pueden cagar tanto, ¿cachai? En la forma en que, como nosotros, las organizaciones, somos dueños de nuestras actividades, participamos de la cosa común, del bien común, y no permitimos que el Estado, el rol que ejerce sea, ¿cierto?, de coartarnos y de monopolizar todas las expresiones de la vida social. Y en ese sentido, claro, retomo lo que comentó el compañero de la Asamblea de Hinchas Azules, bueno, yo represento a Católica para su gente, que esa es la discusión que tenemos que empezar a desarrollar las organizaciones, de qué forma vamos a incidir en el carácter que va a tener, ¿cierto?, la nueva constitución, el nuevo Estado. Uno, en consagrar, ¿cierto?, el deporte como un derecho social, y dos, en cómo no nos va a limitar a nosotros y vamos a posibilitar que tengamos más poder las organizaciones sociales para administrar la cosa común. Gracias, eso. Gracias, Diego. Creo que no hay más palabras. N, pide la palabra ahora, justo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Bueno, concordando con el compañero de que Diego Portales ha sido un personaje demasiado nefasto para la historia de Chile, yo creo que independiente de que se positivice, por ejemplo, el acceso al deporte, y con perspectiva de género, lo que puede ser, el problema radica en que el fútbol moderno se guía en base a derechos televisivos, patrocinadores, etc. Por ende, si cada cual, por ejemplo, el muchacho de San Luis, yo como hincha del Wander, quisiésemos
potenciar tanto la rama femenina como la rama masculina para nosotros darle visibilidad al fútbol femenino. ¿En qué sentido? Todos, cuando hablan del Wander, esperan el partido del fin de semana donde juega el equipo masculino, pero nadie tiene idea de en qué está la rama femenina. O sea, con suerte las quieran entrenar aquí en la Fischer, que es una cancha sintética que 3/4 buena y 1/4 mala. ¿Por qué no lo dejan ocupar las instalaciones de Mantagua? ¿Por qué no lo dejan jugar en Playa Ancha? Y así con todos los equipos nacionales. O sea, quitar, o sea, lograr la posibilización de este derecho con perspectiva de género es un paso, pero lo otro es la movilización del hincha, de darle cobertura, de darle visibilidad a ramas que no se ven, para lograr que estos derechos televisivos, estos patrocinadores, se den cuenta de que, ojo, ahí hay un nicho de posible ganancia, porque todos quieren en torno a la utilidad de la plusvalía. ¿Por qué? Porque el hincha lo ve. Mientras el hincha no vea, o no participe, o no se involucre en el fútbol femenino va a quedar ahí. Entonces, por ejemplo, en el 1921 había un club femenino en Inglaterra que tenía una popularidad tremenda. Tan grande popularidad que la FI, la Federación Inglesa, lo prohibió, sobre texto de la Primera Guerra Mundial. Y ahora mismo el fútbol femenino inglés está repuntando, pero ¿en base a qué? En base al interés del hincha en ir al estadio a apoyar al equipo. Mientras no se abran como oportunidad, esta motivación del hincha en ir a apoyar a todas las dependientes, si fuese masculino, femenino, va a seguir igual, independiente de que tú lo tengas consagrado en una constitución, o en la ley, o en los estatutos de la corporación, va a seguir igual. Oye, obviamente sumado a que la NFP es una institución de hombres y probablemente más que eso, pero mientras el hincha no se mueva, yo creo que el status quo no se va a alterar. Eso. Gracias. Se ha escuchado un poco distorsionado, pero igual se lograba entender lo que querías decir, compañero. Bien, terminamos con esto la ronda de preguntas. Fran, ¿estás por ahí? Para dar el cierre final. Sí, acá estoy. A menos que el profesor quiera decir algo. Eso es decir, no sé si amigo quisiera cerrar con algo. Nora, felicitarlas y felicitarlos por la instancia. Gracias por haber pensado en contexto para echar una mano. A mí yo como hincha del deporte tenía algunas ideas, pero me forzó a mirar algunas otras cosas que no había estado mirando. Yo sé que está aquí en el grupo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Me leí una columna de Joaquín Espejo, que está interesante. Yo creo que por ahí hay una entrada que me parece que hay que explorar. Pensar el deporte no solo que está bien, recreación, salud, etcétera, sino que también como un espacio de asociatividad, ¿no? De desarrollo territorial. Así que nada, felicitaciones y por favor, si hay alguna otra instancia o algunos otros aspectos que después del proceso quieran conversar, supongo que esto es una conversación que va a seguir durante un par de años, felices de poder colaborar. Muchas gracias, Domingo, por tu tiempo, por la disposición y también por unirte a la conversación general. También gracias a la Caro por guiar toda la segunda parte, muy buena pega. Mi admiración siempre a la Caro. Y también me gustaría agradecer a todos quienes están presentes, al equipo de Contexto también, que trabajamos muy fuertemente, a todas las organizaciones que convocan, y también, y muy importante, a Flor Álvarez, y al compañero, uy, se me olvidó el nombre, pero es de apellido Torres, Felipe Torres, si no me equivoco. También por la interpretación que hicieron durante estas ya 2 horas de conversatorio. Ojalá sea una instancia que se vuelva a repetir. Encuentro que estuvo bastante buena, bastante interesante, y sin duda tenemos mucho más para seguir conversando. Así que esto doy por finalizado el conversatorio. Que tengan un feliz viernes mañana y un feliz fin de semana. Un abrazo a todos, todas, todos.